Pero, ¿cuál es el origen y la naturaleza de los estados o reinos de este mundo? Sin duda alguna, y voy a tratar de demostrarlo esta tarde, el estado es la encarnación del maligno, del demonio, la correa de transmisión del mal. Vamos a demostrarlo. Bueno, pero antes de demostrarlo vamos a hacer una pequeña digresión sobre cuál es el origen del estado. El origen del reino del mundo, de los reinos de este mundo. Quizá la explicación más clara la tengamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. Porque ahí se describe cómo los reinos de este mundo, los estados, surgen como un acto deliberado de rebelión del hombre contra el reino de Dios. Vamos a leerlo, está en Samuel en el capítulo 8. Ahí leemos lo siguiente. El pueblo, hasta entonces, los israelitas, vivía en un estado de semi-anarquía, con una serie de jueces o árbitros que utilizaban para resolver sus desavenencias. Pero en determinado momento se dirigen a Samuel y le dicen: danos un rey para que nos gobierne, es decir, danos un estado. Y leemos en Samuel cómo esto a Samuel le pareció muy mal. Y recurre a Dios, recurre a Yahvé y le dice: oye, que estos pretenden que les demos un estado. Y Yahvé, Dios, ¿qué contesta? Dice literalmente lo siguiente: piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el estado aparece como la alternativa, el reino de este mundo como la alternativa al reino de Dios. Pero Dios es libertario y deja hacer, ¿que queréis un estado? Hacerlo. Pero Samuel, por favor, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle lo que supone todo estado, todo reino de este mundo. Y Samuel, ni corto ni perezoso, reúne al pueblo y les dice lo siguiente: ¿queréis un estado? Sí, pues mirad lo que va a pasar. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y su caballería. Los destinará a arar, a segar su mies, a fabricar sus armas y pertrechos. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. El rey, el Estado, se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselo a sus eunucos y servidores, igualito que ahora. Se llevará a vuestras siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará además el diezmo de vuestro ganado, y en suma os convertiréis en esclavos. Luego está clarísima la advertencia de Yahvé. No sé cómo después nos quejamos. Y en cuanto a que el Estado sea el principal instrumento o correa de transmisión del mal, es decir, del poder del maligno, ¿quién es el maligno? El demonio, es el ángel caído. ¿Cuál es el objetivo del maligno? Es destruir la obra de Dios, destruir el orden espontáneo del universo, dentro del cual se encuentra el orden espontáneo del mercado. Ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es el enemigo de los libertarios? El demonio. Nos enfrentamos al demonio. O sea que el asunto es arduo. Una de cuyas principales manifestaciones está en el Estado. Es arduo pero no imposible de vencer, porque tenemos un aliado todavía más potente que el demonio. No hay ninguna duda de que el Estado es la encarnación del demonio. Pero no lo digo yo. No tendría ningún mérito. Sería un argumento de autoridad. El profesor Huerta de Soto, argumento de autoridad. Dice que Dios existe y que además el Estado es la encarnación del demonio. No lo digo yo. ¿No? Lo dice San Lucas, el evangelista, y además lo remacha muy bien el Papa emérito, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger.
en su notabilísima biografía titulada Jesús de Nazaret, y en cuyo volumen 2, que fue el primero que se publicó, tiene una parte sublime donde comenta cada una de las tentaciones a las que se vio sometido Dios Hijo, es decir, Jesús. Y en San Lucas 4, a partir del versículo 5, se describe la tercera y la más grave de las tentaciones, la más potente. Dice, leemos el Evangelio, dice así: llevándole a lo alto, el diablo mostró a Jesús todos los reinos, es decir, todos los estados del mundo, y le dijo: te daré el poder y la gloria de todos los reinos. Y esto es lo importante que añade el evangelista, que dice el demonio: porque a mí ese poder me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Te daré ese poder si te arrodillas delante de mí. Todo será tuyo. Luego, por confesión del propio diablo, todos los estados de la tierra están a sus órdenes y dependen de él. Luego ya podemos entender por qué producen tanto daño. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Jesús dice: está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. ¿Y por qué? Porque Dios es libertario. El propio Ratzinger, qué papa, qué mente, qué agudeza, alerta de que la principal amenaza de nuestro tiempo radica precisamente en el endiosamiento de la razón humana y en que mediante la supuesta ingeniería social pseudocientífica se pretenda construir aquí y ahora en el mundo, liderado por los gobiernos, los gobernantes, los expertos y a través del Estado, el nirvana, el paraíso terrenal. El gran problema de la humanidad es que hemos convertido al Estado en un becerro de oro que todos adoran. El Estado es el verdadero anticristo. Ahí es donde se encuentra el problema de la humanidad. Vamos a ver cómo lo explica Ratzinger en Jesús de Nazaret, porque es muy preciso. Veamos cómo lo dice. Y cito literalmente. Dice: el tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos y preferir un mundo planificado y organizado. Luego se refiere a Soloviev. Soloviev atribuye un libro al anticristo. Su título es El camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, que se convierte, por así decirlo, en la nueva Biblia, y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional del Estado. Idea sobre la que vuelve Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, el número 29 de la encíclica, donde condena rotundamente, y cito, la esperanza de instaurar un mundo perfecto, gracias a una política estatal fundada científicamente. O en ese maravilloso discurso que Ratzinger pronunció en el Parlamento alemán, y donde dijo literalmente que un gobierno no sometido al derecho es una banda de ladrones. Y ustedes y yo sabemos que hoy e históricamente, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, el principal conculcador y enemigo del derecho es precisamente el Estado y el gobierno. O expresado de otra forma, la expresión, el término Estado de Derecho es una contradicción en los términos. No hay mayor enemigo del derecho, con mayúsculas, que el Estado. Y eso es algo de lo que somos testigos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y si el principal enemigo del derecho es el Estado, y el propio Ratzinger ya ha aclarado que un gobierno o Estado no sometido al derecho de verdad es una banda de ladrones, la conclusión está clarísima del silogismo. Todos los Estados y gobiernos son una banda de ladrones. Incidentalmente, Ratzinger
denuncia también una idea muy importante. Dice, ¿sabéis cuándo se torció la Iglesia? Muy sencillo. En el momento en que se convirtió en Iglesia oficial del Estado. Las cosas se tuercen, dice, no obviamente desde el decreto de Teodosio, que es cuando se convierte en Iglesia oficial del Imperio, sino ya antes, con Constantino. El Edicto de Milán, libertad religiosa, 313. Pero pocos años después, en el 321, ¿qué dice Constantino? Se declara fiesta en todo el imperio el domingo, en honor a los católicos. Y pocos años después, Concilio de Nicea. Bien, se pueden reunir los obispos y llegar a consensos y acuerdos, pero solo serán válidos si yo, Constantino, los apruebo. A partir de ahí, la Iglesia Católica está perdida. Se convierte en una institución conchavada con el Estado. Ya podemos entender todas las atrocidades de la historia, desde las cruzadas, instituciones genocidas como la Inquisición, porque la Iglesia pasa a ser un instrumento del maligno, como Iglesia oficial del Estado. Por eso es vital separar radicalmente ambas instituciones. Dice Ratzinger. Ahora, desde el punto de vista intelectual, el daño más grande no es este. Es que como la Iglesia durante siglos y siglos ha sido Iglesia oficial del Estado, ha habido una legión de intelectuales, de teólogos, que han dedicado todo su esfuerzo a tratar de justificar lo injustificable, es decir, que el Estado es legítimo. Esperemos que haya un golpe de timón y a partir de ahora la Iglesia se desprenda de su síndrome de Estocolmo y empiece a denunciar al Estado mucho antes que al orden espontáneo del mercado. Creo que ha quedado establecido que Dios nos da por amor su reino. Que Dios es creador y libertario. Y que la principal amenaza para el reino de Dios está en el endiosamiento de la razón humana, la fatal arrogancia, el título de la última obra de Hayek. Y concretamente en los estados o reinos de este mundo que encarnan el mal sistemático. Entonces, ¿cuál debe ser el hilo conductor de nuestra acción en el día a día? Es obvio. Dedicar todo nuestro esfuerzo, energía intelectual, física, todo nuestro ser a desmantelar los estados e impulsar el orden espontáneo de Dios, basado en el amor, basado en la cooperación voluntaria. Lo que implica, como es lógico, impulsar el mercado, la propiedad privada, la economía de empresa, libertad de empresa, el orden espontáneo del mercado. Como condición necesaria en todo caso. No suficiente, es necesario además que el ser humano tenga la guía de la ética, de la moral. Pero reconociendo que incluso lo que más disciplina a los malos es el mercado. Porque el mercado nos obliga, en un entorno de cooperación voluntaria, a dialogar con el otro, a tratar de descubrir sus necesidades y satisfacérselas pacíficamente. Nos obliga a mantener una reputación si es que queremos que el día de mañana se siga comerciando con nosotros. Y esto explica por qué el gran Montesquieu llegó a la conclusión de que allí donde prepondera el mercado, las costumbres son dulces. Porque el mercado, y como ya clarísimamente dijo el Papa San Juan Pablo II, es la mejor cadena de solidaridad que se extiende progresivamente y llega hasta los últimos confines del ser humano. La verdad es que estaba revisando las afirmaciones de Juan Pablo II sobre doctrina social de la Iglesia en Centesimus Annus, y la verdad es que son espectaculares. Vamos a recordar alguna. Dice Juan Pablo II lo siguiente. Cito literalmente. Dice, cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados adecuadamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente. Luego, se busca beneficio no por codicia, sino como manifestación de que se hace el bien al otro.
Dice el Papa Juan Pablo II que si el Estado ha de tener una incumbencia, debe de ser garantizar la propiedad. ¡Ole, Juan Pablo! La propiedad y la libertad individual, de manera que quien trabaja y produce pueda disfrutar de los frutos de su trabajo y por tanto se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. También dice, donde el interés individual es suprimido violentamente, ¿por quién va a ser? Por el Estado. Queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Esto es lo que nos pasa cada día en el entorno opresor en el que vivimos. Y concretamente critica al Estado asistencial o del bienestar. Dice que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias. Y afirma que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado. Critica al Estado asistencial porque al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad civil provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas, más que por la verdadera preocupación de servir a los usuarios, y todo ello con un enorme crecimiento de los gastos. Es que Juan Pablo II parece Ramón Rayo, explicando políticas públicas en nuestro curso del máster. ¿Y cuál es el justo precio? ¿Qué dice Juan Pablo II sobre cuál es el justo precio? Que a menudo se nos infla la boca diciendo hay que pagar el salario justo. ¿Pero cuál es el justo precio? Contestación del Santo Padre. Dice, es aquel establecido de común acuerdo después de una libre negociación. Juan Pablo II, Santo Dixit. ¿Y cuál es la conclusión a la que llego? La conclusión a la que llego es que un católico ha de ser libertario en temas sociales. Más todavía, que ha de ser partidario de la anarquía de propiedad privada. Lo acabamos de escuchar. Defensa de la propiedad privada. La ciencia económica verdadera demuestra que la única posibilidad de que un sistema sin Estado funcione es a través del orden espontáneo del mercado, proveyendo todos los bienes públicos de manera privada. Es el estadio superior de civilización que cabe concebir. La plasmación del reino de Dios en la medida de lo posible aquí en la tierra.